Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro encuentro de Aulas en Paz. Mi nombre es Sofía Matiz, yo soy periodista en La Silla Vacía y hoy los voy a acompañar como moderadora. Los encuentros de Aulas en Paz son un espacio en los que compartimos herramientas sencillas junto con prácticas para las familias y las instituciones educativas en temas como las habilidades socioemocionales, la crianza, la prevención de las agresiones y la violencia en general, todas aquellas cosas que puedan contribuir a generar espacios más pacíficos y menos agresivos. El día de hoy nos acompañan Viviana Quintero y Andrés Sáenz. Viviana es psicóloga y es experta en protección a la niñez en línea, es analista de abuso sexual en línea certificada por In Hope Association y es entrenadora para padres de la Positive Discipline Association y es formadora de agentes educativos en prevención y detención de iniciación de violencias sexuales. Por su parte, Andrés es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Externado y tiene un máster en Desarrollo y Gobernanza de la Universidad de Duisburg-Essen. Ha trabajado en el fortalecimiento de organizaciones sociales, gestión de alianzas, educación para la paz y planeación participativa y gestión de proyectos. Junto con Viviana y Andrés, vamos a hablar sobre cómo los adultos encargados del cuidado de los niños, niñas y adolescentes pueden promover el cuidado y el pensamiento crítico en línea. Después de la presentación de cada uno de nuestros invitados, abriremos un espacio de chat para que ustedes, los que nos escuchan hoy, puedan hacer sus preguntas. Si tienen un comentario, también estamos pendientes de lo que nos digan ahí para poder socializarlo y poder responder también a sus cuestionamientos. Y bueno, bienvenidos una vez más a Encuentros de Aulas en Paz. Viviana y Andrés, bienvenidos, ¿cómo están? Hola Sofía, mil gracias. Muy bien. Hola Sofía, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Perfecto. Viviana y Andrés, como ya saben, este espacio está abierto. A las personas que nos ven pueden comentar, pueden preguntar, que ellos también están dispuestos a responder sus preguntas. Y bueno, empecemos. Perfecto, Sofía, muchas gracias. Creo que yo soy el primero al que le toca hablar. Muy contento de compartir este panel con Viviana Quintero y un saludo muy especial a Aulas en Paz, nuestros amigos que han hecho posible todo este proceso y adelantar este webinar, principalmente a Natalia Saldarriaga. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Andrés Sáenz, yo soy el gerente de proyectos de Civics Canadá y en estos momentos tengo la misión bastante compleja de tratar de adelantarnos en una aventura ustedes y yo en 15 minutos para comprender un poquito en qué consiste esto del pensamiento crítico en línea, para comprender un poco en qué consiste esto de la desinformación. Entonces, para hacerlo, los invito a que vean en estos momentos mi pantalla, la cual voy a compartir. Yo le agradezco mucho a Sofía si me confirma el momento en que ya la pantalla se vea compartida para poder arrancar. De pronto, ¿me confirman en estos momentos o Viviana? Ya la vemos. Tienes que pasar la modo presentación, pero ya está. Perfecto. O sea, en ese sentido estamos visualizando mi pantalla, la presentación en estos momentos. Listo. Entonces, vamos a hablar acerca de navegar en un mundo digital hacia un pensamiento crítico en línea. Y para hacerlo, vamos a respondernos hoy tres grandes preguntas para entender cómo navegar hacia ese pensamiento crítico en línea al que queremos llegar. Primero, entendiendo por qué la desinformación es una problemática que debemos entender. En segundo lugar, qué efectos tiene esta problemática en niños, niñas y jóvenes. Y tercero, y muy importante, y quizás el foco principal de esto, es qué podemos hacer como educadores y como padres de familia para promover un pensamiento crítico en línea. Ahora, para ahondar en la primera pregunta, debemos entender una cosa, y es que la desinformación no es un problema reciente, no es un tema que de pronto apareció con las fake news, no es un tema que de pronto apareció con las elecciones en Estados Unidos, con el plebiscito por la paz en Colombia, es algo que es prácticamente connatural al ser humano, y desde que tenemos medios de información, tenemos también desinformación. De lo que hablamos hoy en día es de una escala diferente en la problemática de desinformación. Hay una investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona que se llama Priscila Muñoz y ella habla sobre tres elementos fundamentales que nosotros debemos considerar para entender la problemática de la desinformación en la actualidad. Yo rápidamente los voy a pasar por los tres componentes. El primero es una baja credibilidad de los medios tradicionales. Lo que nos muestra, por ejemplo, el barómetro de confianza que año a año saca el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, es que hay un declive general en la credibilidad de estos medios y en que, de hecho, la gente confía más en medios digitales de lo que confía hoy en día en medios análogos.
Esto tiene una razón de ser fundamental, y es que si antes la gente se informaba principalmente a través de los canales tradicionales de comunicación, que por lo general estaban centralizados en unos grupos, que por supuesto respondían, llamémoslo, a ciertos intereses, respondían a ciertas élites políticas y económicas, pero también respondían, o responden todavía, a unos criterios de ética periodística mínima. Hoy en día el panorama es un poco diferente, y es un poco diferente porque tenemos un panorama de democratización de la información. Hoy ustedes, padres de familia, hoy ustedes, docentes, pueden perfectamente el día de mañana abrir un blog y en ese blog que ustedes abren, comenzar su propia fuente de información. Y así como ustedes, miles, millones de personas van a hacer exactamente lo mismo. Democratizamos la información para todos, pero entramos en un terreno con un mayor número de riesgos porque son muchísimas las personas que en estos momentos pueden no solo acceder a información que sea falsa, sino crearla con mucha facilidad. El segundo elemento que nos brinda esta investigadora son las redes sociales como fuente de información. Y es que, padres de familia, docentes, debemos tener una cosa muy en cuenta. Colombia es una paradoja porque es un país fuertemente desconectado. De hecho, la ciudad que tiene mayores niveles de conectividad en Colombia es Bogotá, y solo el 75% de los hogares tienen una conexión a Internet. En 22 de los 32 departamentos de Colombia, las conexiones que hay por hogar no superan el 30%. Y pese a eso, es un país que se entera principalmente a través de redes sociales. Ustedes ven en un pantallazo sobre cómo en el tema de política, por ejemplo, las redes sociales son el segundo canal al que más recurren los colombianos para estar informados en época electoral. Este se vuelve el número uno cuando nosotros hablamos de una población entre 18 y 28 jóvenes, entre 18 y 28 años, la población joven. Esto es según una investigación del Centro Nacional de Consultoría, y esto nos muestra una dinámica en donde cada vez más el consumo de la información por parte de los colombianos se va mudando hacia las redes sociales, con un agravante natural, y es que las redes sociales no son medios de comunicación. Las redes sociales responden a unos intereses de interacción de usuarios, y las redes sociales actúan con base en una lógica en donde lo que procuran es mostrarnos a todos nosotros, cuando entramos en las redes, publicidad para ganar recursos. Y esto funciona a través de algoritmos, y esto funciona a través de una estructura mediática que se llaman los filtros burbuja. Esto se vuelve peligroso. ¿Por qué? Porque cuando entramos en un filtro burbuja, el algoritmo siempre nos va a botar la información que la red quiere que nosotros veamos para mantenernos en la red. Y esto implica que vamos a ver únicamente información con la cual nos sintamos de acuerdo, nos sintamos cómodos y que de alguna manera confirme los sesgos previos que nosotros tenemos sobre la realidad. O sea, vicia completamente el debate público. Ibáñez se refiere a un tercer elemento, la manipulación exagerada de la información por parte de partidos políticos, de gobiernos y de políticos. Y acá simplemente yo les quería hablar de un reporte que es maravilloso sobre este tema, es el Global Disinformation Order de la Universidad de Oxford. Entre muchas otras cosas, nos muestra que el uso de técnicas de desinformación no es solo de unos cuantos gobiernos que nosotros entendamos como autoritarios, en donde por supuesto esto pasa, sino que muchos gobiernos, de hecho esta investigación está hecha sobre 85 países diferentes, uno de ellos Colombia. En el 75% de los casos, estos países utilizan la desinformación y la manipulación de los medios para engañar a los usuarios. Y en un 34% de estos casos, o sea, uno de cada tres, quiero que se pongan un momento en los zapatos de esta situación, difunde mensajes polarizadores diseñados para generar división dentro de las sociedades. Esto hace que muchas veces el debate público no solo pierda en calidad, porque cada vez accedemos menos a la información, sino que también adicionalmente se vuelve más polarizado, porque cada vez más nosotros estamos conectados únicamente con nuestra propia posición, que las redes sociales nos están mostrando por una parte, y que por otra parte gobiernos, partidos políticos, oposición, grupos de interés nos está lanzando por otra parte. Y por supuesto, padres de familia, educadores, esto tiene unos efectos en la desinformación de niños, niñas y jóvenes. Esta es la segunda partecita de esta presentación. Acá les estoy mostrando un reporte muy interesante que nos habla sobre el razonamiento cívico en línea de los estudiantes. Es un reporte del año pasado del Stanford History Education Group. Ellos son unos aliados nuestros, aliados de Civics en materia de lucha contra la desinformación, y posiblemente han hecho una de las investigaciones más importantes en esta materia. Y una de las cosas a las cuales han llegado como conclusión es la siguiente. Imagínense ustedes, 2
de cada 3 estudiantes de bachillerato no pueden diferenciar un contenido de publicidad, como un publireportaje o lo que en lenguaje técnico se llama un anuncio nativo, de un artículo periodístico. El 66% de los estudiantes de bachillerato, inclusive cuando el artículo dice abajo literalmente publireportaje. Y en el 75% de los casos, los estudiantes se guían por algo que nosotros llamamos unos referentes superficiales de credibilidad. Y es que muchas veces, y no nos digamos mentira porque nos pasa a todos, lo que termina ocurriendo es que nosotros vemos que una página web está bien, que tiene buena ortografía, que termina en .org, que las fotografías están en orden, y eso nos hace creer que esa información es válida o verídica. Lastimosamente, lo que nos ha mostrado el mundo digital es que cualquier persona puede imitar perfectamente una página, un portal periodístico, en donde perfectamente se vea igual o mejor que uno que sí sea una fuente creíble. Y en esa medida eso constituye un riesgo enorme, porque los estudiantes, si bien son nativos digitales y conocen de tecnología, no tienen pensamiento crítico dentro de la tecnología que utilizan. De hecho, hay otra investigación muy interesante que realiza el Stanford History Education Group, que tiene que ver con una prueba de verificabilidad en la credibilidad de la información entre 2 páginas. En este estudio fue en Estados Unidos exclusivamente, en donde mostraron o le preguntaron a verificadores de información, lo que ustedes ven ahí como fact-checkers, a historiadores con doctorado, PhDs, y a estudiantes, en este caso estudiantes universitarios, a comparar 2 páginas web, una de ellas la Academia Americana de Pediatras y la otra el Colegio Americano de Pediatras, y les preguntaron cuál era la fuente más creíble en este caso. Pues resulta que la primera que les mencioné es la Academia de Pediatras de más vieja data en el planeta Tierra, quizás la más importante, mientras que la segunda es un grupo de interés de la derecha radical estadounidense en contra de los derechos reproductivos de la mujer. Y resulta que la página del Colegio Americano de Pediatrías estaba tan bien organizada que en el 64% de los casos los estudiantes dijeron que esa era la fuente creíble. Entonces pensemos en eso. 2 de cada 3 estudiantes vieron en comparación estas 2 páginas y pensaron que aquella que tenía que ver con la limitación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres era la fuente creíble, en un ejemplo en donde ponían a la Academia Americana de Pediatras. Por supuesto, quienes tuvieron el principal elemento de validación fueron los verificadores de información. De hecho, tenemos como moderadora a una verificadora de información, que es Sofía Matiz, trabajando para La Silla Vacía, y ahí surge una pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos en estos casos? Si nuestros jóvenes van a reaccionar de la forma en que ustedes están mirando, es que le van a decir que no a la información cierta y verificada, pero a la desinformación sí le van a decir, hombre, le creo y le creo completamente. Pues necesitamos adentrarnos en aquellos elementos, en aquellas técnicas que los propios verificadores de información utilicen para saber que podemos romper este patrón. Y afortunadamente hay soluciones, y hay soluciones por todas partes. Y esta es la última partecita que quiero compartir con ustedes, con todos los asistentes del webinar, y es que para lograr fortalecer el músculo del pensamiento crítico en línea, tenemos que fortalecer una habilidad muy concreta que se llama la lectura lateral. Los seres humanos estamos muy acostumbrados a leer verticalmente. Yo cojo una página de cualquier tema y yo leo de arriba hacia abajo y con base en lo que leo determino si es creíble o no la información que estoy leyendo. Lo que tenemos que hacer es salir todo el tiempo de esa primera página y entrar a generar estructuras laterales que me permitan confirmar que la información ahí efectivamente es creíble o no. Yo sé que eso suena muy abstracto y eso es algo a lo que de hecho nos dedicamos en Civics con talleres y con procesos pedagógicos de 3 horas, de 4 horas, y acá lo voy a hacer en 5 minutos, pero con ustedes queremos dejarles 3 puntos súper claritos. Ahorita le voy a pedir a Sofía que de pronto me vaya comentando qué va diciendo la gente en el chat de Aulas en Paz, porque vamos a ver 3 pasos y para ello queremos poner unos ejemplos súper concretos. Primer paso que vamos a ver es buscar información sobre la fuente. Padres de familia, educadores. Lo más fundamental es entender quién nos está hablando. Voy a poner no los dobles ejemplos, sino un solo ejemplo por cada caso por temas de tiempo. Pero ustedes ven ahí en el ejemplo 1 que dice lo siguiente. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, admite que no sabía que el confinamiento podía afectar a la economía y ahora aconseja salir a la calle a gastar y a consumir. En el chat de Aulas en Paz, ¿qué creen ustedes? ¿Esta noticia es verdadera o esta noticia es falsa?
No sé ahí si de pronto, Sofía, me puedas comentar si alguien está comentando. Yo también estoy mirando por si acaso nuestro grupito de WhatsApp para con base en eso mirar cómo se está moviendo el tema en Facebook y cómo se puede estar moviendo el tema en cuanto a la comprensión sobre esto. Vamos a ver, esperemos un poquito a ver si tenemos de pronto alguna retroalimentación por parte de los asistentes al webinar. Yo estoy súper atento acá para escuchar. Andrés, por acá hay 2 personas que nos dicen que es verdadera y 2 falsas. Vamos 50-50, 3 falsas. Maravilloso. Tenemos 50 y 50, eso está bien, no pasa nada. Lo que vamos a hacer a continuación es entrar al link, ¿cierto? Entonces vamos a entrar al link y vamos a ver de qué se trata esta noticia, ¿no? Y esta noticia, como les habíamos dicho, dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, admite que no sabía que el confinamiento podía afectar la economía y ahora aconseja salir a la calle a gastar y a consumir. Acá aparece Boutros Ghali, el director, Tedros Adhanom, lo confundí con quien era el director de Naciones Unidas hace unos años. Y pues si yo me pongo a leer esta información que aparece acá, muy seguramente diga, ok, es una información que está estructurada de una manera que nos puede dar a entender que la información es verídica. De hecho, si yo miro la página en términos generales, pues tiene muchos referentes superficiales de credibilidad, como por ejemplo, hay fotos que están bien, se ve de alguna manera organizada toda la página, y entonces, ¿cómo logramos saber que esto es creíble o no? Hay una primera técnica para tener en consideración. Me gustaría de pronto, si hay padres o educadores que están conmigo en estos momentos, que hagamos esto juntos. Nosotros vamos a ir a la barra del navegador y vamos a quitar todo lo que está después del .com, de esta forma. Y posteriormente a eso, padres, educadores, vamos a poner Wikipedia después del .com. Así es, sí señores, la vieja confiable, la que ustedes les dicen a sus estudiantes que no usen, es la mejor opción cuando ustedes están tratando de averiguar quién está detrás de la información, porque Wikipedia puede tener muchos problemas, pero en este tema puntual es una excelente herramienta tanto en idioma inglés como en idioma español. Entramos e inmediatamente nos muestra el primer perfil de Wikipedia, nos sale El Mundo Today. ¿Y qué nos dice? Nos dice, es un diario satírico, publicado en España. La página adopta el estilo de prensa en línea, porque el contenido de la publicación, ojo, es totalmente ficticio y humorístico, usando este formato contextualizado de prensa tradicional para crear la parodia y la sátira. ¿Qué nos dice esto de inmediato? Miren, señoras y señores, falso de toda falsedad. Entonces, acá tenemos una técnica muy clara y muy fácil que ustedes pueden utilizar con sus hijos, por ejemplo, cuando les pregunten, bueno, ¿esto es verdad, esto es mentira? Bueno, utilicemos esta primera técnica. ¿Quién nos está hablando? La técnica de Wikipedia. ¿Listo? Ojo también, padres, educadores, si no sale una página en Wikipedia para un medio de comunicación regional o pequeño, no significa que la información sea falsa. Significa que hay que utilizar otras técnicas para averiguar si es verdadero o no. Como no tenemos mucho tiempo, vamos a saltarnos el ejemplo 2 y vamos a ir a la segunda habilidad. Vamos a ver 3 habilidades en este caso. Esta segunda habilidad se llama verificar la afirmación. Y tenemos nuevamente 2 ejemplos, pero vamos a trabajar con el primero. Entonces, Sofía, la gran pregunta para la audiencia es, ¿el ejemplo 1 es verdadero o es falso? Dice, lo que faltaba. 2 puntos. Monos roban muestras de sangre con coronavirus. ¿Será cierto o será falso? ¿Qué dice la gente en el webinar, en el chat de Aulas en Paz? Acá vamos a dar nuevamente un tiempito para ver si nos contestan algo, qué está diciendo la gente, qué están pensando, ¿les suena, no les suena? Acá yo estoy súper atento. Bueno, por acá me están escribiendo en el chat, Sofía me dice, 2 personas dicen falso, Manuela González. Bueno, tenemos un falso, entiendo, el anterior si era del primer ejercicio. Entonces están diciendo falso, que eso es falso, ¿listo? Bueno, entonces vamos a ver este caso puntual si nos están diciendo que es falso. Ya sabemos, 2 personas dicen que es falso, me dice Sofía por el chat, perfecto. Entonces ya sabemos la primera técnica, ¿no? La tenemos súper clara. Por si acaso, padres, educadores, vamos a hacer rápidamente la primera técnica. Recuerden que esto es lectura vertical, ¿no? La lectura vertical implica salir siempre del artículo. Y para eso, quitamos todo lo que está después del .com y nuevamente le ponemos Wikipedia, ¿no? Acá estamos utilizando la habilidad 1. ¿Qué nos va a mostrar? Nos muestra, oiga, si tiene página en Wikipedia, miremosla rapidito,
Miren que esto, menos de un minuto se demoran haciendo todo. Cuando ustedes lean esto, se van a dar cuenta de una cosa. Ah, bueno, un sitio web multimedia, tiene muchos años de existencia, una valoración bastante grande, uno diría, es un medio de comunicación casi tradicional, y luego dice que está enfocado, ¿no?, en temas de tecnología y electrónica de consumo en el mundo. Entonces uno diría como, bueno, si está concentrado en esto, no sé si quiera citar esta fuente como la fuente oficial para una noticia de estas características, ¿no? Y acá podemos verificar la afirmación. Hay dos maneras en que la podemos verificar. La primera es muy sencillita. En vez de leer todo esto, porque queridos padres, queridos educadores, queridos asistentes, ni ustedes ni yo somos expertos, ni epidemiólogos, ni somos médicos. O sea, si yo me pongo a analizar este artículo, realmente no voy a poder saber si lo que dicen ahí es cierto o no. ¿En qué nos vamos a basar entonces? ¿Cuál es la fuente de credibilidad? Si lo primero que hicimos es preguntarnos quién nos habla, lo segundo que nos vamos a preguntar es qué es lo que otros están diciendo sobre este tema. Y esa es nuestra segunda pregunta. Y para hacerlo, lo que voy a hacer es señalar el título y le doy clic derecho y le van a poner copiar. Como es lectura vertical, vamos a salir del artículo y le voy a poner pegar y le voy a dar enter. Listo. Miren, a continuación nos salen todos estos temitas. El Tiempo, de pronto es un diario que ustedes han escuchado, ¿no? El diario más grande de Colombia. Monos roban muestra de sangre de paciente con el nuevo coronavirus. El Heraldo de México, Infobae, El Financiero. Bueno, El Mundo.es, que es de los periódicos más famosos de España. Pero digamos, la revista Semana, que también creo en Colombia casi todo el mundo la conoce, y para este tipo de temas se entiende como una fuente creíble. Miren pues, monos le roban a funcionario médico varias muestras de sangre de coronavirus. Resulta que la noticia que acabamos de ver es una noticia real. Y logramos llegar a esa conclusión aplicando esta técnica de verificar la afirmación. Segunda técnica. Y vamos con la última. ¿Listo? Yo sé que estoy yendo rápido, queridos asistentes, pero tenemos otra parte súper importante que tenemos que trabajar con ustedes y es todo lo que nos trae Viviana sobre la desescalada digital y la forma en que estos temas combinan. Entonces, si al final del webinar tienen preguntitas, con el mayor de los gustos resuelvo todas las que tengan. Por último, tercer elemento, asistentes al webinar, rastrear el contexto. Y rastrear el contexto significa muchas cosas y no todas ellas las vamos a poder trabajar acá. Para eso nosotros en CIVIX hacemos talleres de varias horas con docentes, con estudiantes y tal. Rastrear el contexto implica mirar los detallitos de esa publicación. Implica, por ejemplo, entrar a ver la fecha corresponde con la noticia que me están comentando. Implica entrar a ver los expertos citados en ese artículo existen, busquémoslos. Implica ver, ¿será que estos perfiles de estos lugares, de estos medios están verificados en redes? Muchas cosas, pero en concreto nos vamos a concentrar en una bien interesante. Con ello vamos a ir al ejemplo, bueno, vamos a cambiar esta vez al ejemplo 2 porque es más polémico. Acá no importa si ustedes son del partido X o del partido Y, acá solo estamos buscando la verdad, ¿cierto? Yo quisiera preguntarles a los asistentes del webinar si la siguiente frase con la siguiente imagen corresponden a algo real o algo que es mentira. ¿Será real o será falso? Vecino uribista, de los que rechazan los vándalos, pinta carro a su vecina médica. Un usuario de redes sociales, acá abajo podemos ver en el detalle que dice Ibagué Colombia, o sea, un usuario colombiano nos está poniendo esto. ¿Ustedes qué creen? ¿Esto es verdadero o esto es falso? ¿Qué nos dicen en el chat? Sofía, ahí yo estoy súper atento nuevamente a nuestro chat para saber qué está pensando la gente, qué nos está diciendo la gente en estos casos. Bueno, ya veo que Sofía está escribiendo, entonces Sofía dice verdadero, que está escribiendo alguien verdadero, listo. Igual estoy atento por si de pronto hay más participación, pero digamos que alguien ya nos está diciendo que es verdadero. Entonces, esto, que es un ejemplo de redes sociales, puede pasar mucho, les puede pasar muchísimo y ustedes no saben si les están diciendo la verdad o si les está otro verdadero, dice Sofía en el chat, o si es mentira. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a rastrear el contexto original de la imagen. Y para ello, yo le voy a dar clic en estos momentos al post y en el momento en que le doy clic me lleva a la imagen. ¿Listo? 4 verdaderos y 1 falso. Me encanta, está participando la gente. En este momento tenemos esta imagen, pero resulta que ustedes tampoco pues, son expertos en análisis de imagen, ¿no? No vamos a entrar a analizar cada píxel. Para ello hay una técnica que se llama búsqueda inversa de imagen. Y este tema de la búsqueda inversa de imagen se puede trabajar de una manera
Muy fácil, simplemente le damos clic derecho a la imagen. Si ustedes están en el navegador Google Chrome, les va a salir esto, buscar imagen en Google. Si ustedes están en Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera u otro navegador, les va a salir buscar imagen en la web. Yo como estoy en Google Chrome, voy a poner buscar imagen en Google. ¿Listo? Le damos clic en estos momentos y lo que nos va a aparecer, bien interesante, señoras y señores, es todas las veces que esa imagen se ha utilizado en la historia del Internet. ¿Listo? Y con ello, vamos a ver, miren todos estos diferentes lugares en donde esa misma imagen ha aparecido. Entonces, entremos a ver, por ejemplo, lavanguardia.com, que es una página, que es un portal periodístico muy famoso, muy conocido. Y dice, los mozos identifican al hombre que pintó rata contagiosa en el coche de una ginecóloga. Los mozos son el cuerpo de investigación policial de Barcelona, de Cataluña, en general en España, por si acaso queda la pregunta. Y miren ustedes, acá nos damos cuenta, la misma imagen nos sale acá abajo, ataque al coche de una ginecóloga de Barcelona. ¿Qué nos dice de inmediato esto? Esta noticia, señoras y señores, es falsa de toda falsedad, porque la imagen no está utilizada en el contexto que le corresponde. Es una imagen española, no es una imagen colombiana, no tiene nada que ver con algo que haya pasado en Colombia. Y piensen ustedes en materia del riesgo que implica tener este nivel de desinformación que aumenta la polarización en nuestra sociedad. Y bueno, 3 técnicas súper rápidas que les acabo de dar y voy a cerrar simplemente con esto, señoras y señores, y es, bueno, esto sí funciona, o sea, poner en práctica estas pruebas funciona de alguna manera. Yo les quisiera mostrar unos resultados súper concreticos que hemos logrado con estudiantes, también hemos trabajado con docentes. En este caso, lo que nos ha mostrado en diferentes pruebas que hemos hecho es que cuando pasan por un proceso de capacitación en pensamiento crítico en línea, aumentan enormemente, como ustedes ven, en la diferencia de la preencuesta a la posencuesta, el uso de técnicas de lectura lateral. Esto se hizo con 3 ejemplos aleatorios, uno de una papaya y una cabra que les dio coronavirus, otro de un periodista deportivo que murió de coronavirus y otro de una cena en Praga, República Checa, Europa, que decía la noticia que habían celebrado en esta capital europea con un festín enorme la finalización de la cuarentena en el que invitaron a toda la ciudad. Por si se preguntan, las 3 noticias son ciertas. A la papaya y a la cara sí les dio coronavirus, el periodista sí falleció y sí se hizo esta cena en Praga. Sin embargo, pues solo nos vamos a poder dar cuenta de esto efectivamente cuando se utilizan técnicas de lectura lateral y no de lectura vertical. Acá, por ejemplo, vemos cómo los estudiantes tienen una mejoría fundamental una vez pasan por un proceso de pensamiento crítico en línea, pasando de lo que nosotros llamamos casi que una adivinación correcta o una adivinación falsa, porque uno le puede preguntar a un chico, ¿tú crees que esto es cierto o es falso? Y el chico te puede decir, bueno, yo creo que lo de rata contagiosa es cierto porque yo pienso esto de estas personas y de estas otras personas, pero eso no te va a permitir garantizar que efectivamente la respuesta es correcta. Dicho esto, les agradezco muchísimo este espacio. Los invito, por supuesto, también a que nos sigan en redes sociales. Si tenemos educadores con nosotros que quieran conectarse con nosotros y que quieran recibir talleres en su institución educativa sobre estos temas, pues estaremos muy atentos. Espero no haberme pasado mucho del tiempo y les regreso la palabra a Sofía para que continuemos. Muchísimas gracias a todos. Voy a dejar de compartir pantalla. Listo. Perfecto, Andrés, muchas gracias por la información. Ya saben, tenemos 3 formas de cómo determinar si la información que estamos leyendo, que nuestros estudiantes están leyendo, son verdaderas y cómo podemos mirar e investigar a través de ello. Y ahora tenemos a Viviana, quien es psicóloga y nos va a hablar un poco de esto de la navegabilidad y el Internet. Adelante, Viviana. Mil gracias, Sofía. Entonces, denme un segundito, voy a compartir acá mi pantalla. Por aquí creo que ya estoy compartiendo. Por fin me confirman si ya está siendo visible.
Bueno, creería que en principio sí, en vista de que sí, ya me dicen que se está viendo. Entonces, bueno, digamos que a partir de esto que nos cuenta Andrés básicamente nos ha compartido información de cómo nosotros podemos navegar de forma segura por la información que encontramos disponible en Internet. Cuando Lina Saldarriaga y el equipo de Aulas en Paz me invitaron a participar en este espacio, yo les decía, me encanta poder conversar junto a Andrés y el equipo de Civics sobre estos temas, porque muchas veces en el trabajo que yo he realizado acompañando a papás, mamás, cuidadores y a los mismos niños para navegar seguros en Internet, parte de lo que encuentro es que el imaginario común es que necesitamos saber más de tecnología, necesitamos saber más de configuraciones, necesitamos saber más de acceso a herramientas digitales, y muchas veces también lo que he encontrado es que cuando nos sentamos a trabajar con los niños, nos sentamos a trabajar con las familias, lo que realmente necesitamos es desarrollar más habilidades como esta del razonamiento crítico de información, del análisis crítico de información que nos comparte Andrés. Entonces, digamos que con esto que nos comparte Andrés, yo quiero ampliarlo y extenderme un poco más hacia todo lo que ha venido pasando en el contexto de la cuarentena con el tema de redes sociales, plataformas digitales y el nivel de conectividad que estamos teniendo, tanto las familias como los niños, niñas y adolescentes. Entonces, quiero arrancar como con unas cifras relevantes que básicamente nos van a dar un panorama muy general de cómo estamos en este momento en materia de conectividad. Entonces, por un lado, encontramos que el tiempo en línea se ha incrementado de una manera dramática. Parte de lo que se ha visto es que ese incremento se ha dado entre un 50 y un 71% con respecto a cómo estábamos antes de la cuarentena. En esto se ha incrementado el tiempo específico que pasamos al día en línea o a la semana en línea. Cuando, por ejemplo, hemos hecho ejercicios o he hecho ejercicios con niños, niñas y adolescentes preguntándoles respecto a cuánto tiempo están pasando en línea, el promedio diario que ellos reportan en contextos principalmente urbanos es de entre 8 y 10 horas al día conectados. Esto básicamente pasa ¿por qué? Pues porque todas sus actividades o muchas de sus actividades han migrado a los contextos digitales, actividades como por ejemplo las actividades escolares, el tiempo con amigos o con familia ha empezado a migrar a los entornos digitales. En materia de aislamiento, parte de lo que ha pasado es que, de acuerdo con un análisis que se hizo en España al cierre de la primera fase del confinamiento, se encontró que 1 de cada 2 padres piensa que las pantallas contribuyen a aislar a los miembros de la familia, que si bien es cierto, todos estamos bajo el mismo techo, en el mismo espacio físico, parte de lo que está ocurriendo en el contexto actual es que cada persona con su pantallita se aísla aun cuando todos estamos juntos. También se ha encontrado en materia de riesgos que una cosa que ha pasado particularmente con unos contenidos que son de altísimo riesgo para menores de 18 años, que son los contenidos relacionados con explotación sexual o contenidos donde se presentan niños, niñas o adolescentes en situaciones sexuales, han tenido un incremento dramático. Entonces, lo que se ha encontrado es que en el primer semestre de este año, el 44% de todo el contenido que analizó una línea de denuncia del Reino Unido respecto a estos materiales de explotación sexual estaba compuesto básicamente por material autogenerado, es decir, materiales o contenidos, fotografías o videos de tipo sexual que habían sido tomadas por los mismos niños. Para que ustedes se hagan una idea, en el primer semestre de 2019, este porcentaje no era del 44%, era del 19%. Y aún siendo del 19%, era preocupante porque básicamente lo que ocurre con estos contenidos es que al estar disponibles en Internet ponen en un altísimo riesgo a las niñas, niños y adolescentes que aparecen en ellos. Por un lado, en la exposición de su privacidad, pero sobre todo los ponen en riesgo en el sentido en que los hacen más vulnerables o presas más fáciles de otros delitos que ocurren en línea, como el grooming o la extorsión sexual. Respecto a la educación virtual, hay buenas noticias y es que 6 de cada 10 papás empezaron a mejorar su opinión respecto a la educación online, empezaron a abrir como su mente a la posibilidad de que sus hijos sean educados en la virtualidad y sobre todo a ver que la tecnología no solo tiene riesgos, sino que también tiene unos usos que pueden ser muy positivos y que
pueden apoyar el desarrollo de capacidades de los niños y niñas. Y respecto a conexión, el 30% de los papás en este estudio que les cuento de España descubrió algunos hábitos que sus hijos tenían con las pantallas y que ellos desconocían por completo. Desde hábitos positivos, por ejemplo, conocieron que sus hijos en muchos casos les gustaba utilizar las pantallas para producir contenidos, para aprender programación, para conectarse con otras personas a aprender, que eso fue, digamos, un hallazgo positivo, pero también hay otros papás que han encontrado unos hallazgos hacia conductas un poco más riesgosas, relacionadas con, por ejemplo, tomarse fotografías con contenido sexual o tener interacciones con desconocidos o exceder los tiempos de conexión, dejar de dormir, por ejemplo, por estar conectados. Y el 85% de los papás reconocen también que las pantallas han facilitado unos espacios nuevos y unas oportunidades nuevas de interacción. Entonces, como podemos ver con este panorama muy general, este barrido súper general que hacemos, parte de lo que encontramos es que este tema de las pantallas, como siempre, es un entorno donde nosotros tenemos tanto riesgos como oportunidades. Y la invitación un poco es a no perder de vista los riesgos ni las oportunidades, mantenernos como a una distancia prudente de ambos, de manera que podamos garantizar que estamos seguros cuando estamos navegando en Internet. Entonces, con respecto al tema del uso excesivo, que es como una de las situaciones que más está preocupando a los papás, a los docentes, a las familias, ¿qué es importante señalar? Resulta que la OMS y la Academia Americana de Pediatría, esta es la academia, Andrés, no es el colegio, es la academia. Entonces, estos dos organismos, parte de lo que han emitido son unas directivas donde ellos señalan cuál debería ser el uso o el tiempo de uso que se le dé a estos dispositivos. Entonces, tenemos un par de usos que son privilegiados. Ellos dicen, con estos usos no vamos a establecer un límite de tiempo, bien sea porque esto desarrolla habilidades en los niños o bien sea porque los niños necesitan estar en este tipo de interacciones para poder cumplir con sus hitos en materia de desarrollo. Entonces, por un lado, tenemos los usos relacionados con interacción humana, que es, por ejemplo, esto que nosotros estamos haciendo acá, donde yo les puedo hablar a ustedes pueden interactuar conmigo a través del chat, estamos viéndonos en tiempo real y estamos interactuando como seres humanos en tiempo real. Entonces, ese uso para interacción humana, que por ejemplo en nuestras casas podría ser las videollamadas que hacemos con familia, cuando los niños se conectan con sus compañeros en el colegio, con sus amigos a través de chats o de videos, incluyen la interacción humana. Esos son los usos que consideramos interacción humana. Y hay otros usos que están relacionados con aprendizaje y educación, que nuevamente es lo que los niños hacen, que dejaron de ir al colegio y ahora gran parte de su tiempo conectados pasa a través de una plataforma en línea, tanto antes que estábamos en cuarentena total como ahorita que pasamos al modelo de alternancia. Entonces, estos dos usos son unos usos que no tienen límite de tiempo, no tienen un límite de tiempo definido. Se dice que en la medida en que ayuden a desarrollar capacidades en los niños y que no resten tiempo a otras actividades importantes como la alimentación, el sueño, la interacción con otras personas, son usos que no van a tener límite de tiempo. Pero hay un uso que sí tiene un límite de tiempo, que es el uso de consumo pasivo de contenidos, donde yo simplemente estoy viendo contenidos y no estoy haciendo nada más. ¿Cuáles usos podrían ser? Por ejemplo, ver videos en YouTube o ver series en Netflix. Eso es un uso pasivo de contenidos. Entonces, cuando hablamos del uso pasivo, que incluye además, por ejemplo, navegar aleatoriamente en Internet o hacer scroll en redes sociales, esto es bajar y bajar y bajar en redes sociales, ese tiempo sí tiene un límite que es máximo 1 hora al día. ¿De dónde viene ese máximo 1 hora al día? Básicamente viene de que los niños, la suma de actividades que tienen que adelantar los niños a lo largo del día, entre la alimentación, el autocuidado, la higiene personal, la educación, la lectura, el juego, la actividad física, suma una cantidad de horas. Y cuando yo excedo 1 hora de tiempo recreativo, entonces ya necesitaríamos días de más de 24 horas para que los niños logren hacer todo. Entonces, a lo que nos remitimos es que cuando los niños pasan más tiempo del señalado, más tiempo de 1 hora en uso recreativo, están quitándole tiempo a otras cosas que son importantes en su vida, que yo creo que eso ustedes lo han podido constatar, porque un niño que pasa demasiado tiempo usualmente es un niño que o deja de comer o deja de dormir
o deja de estudiar. Entonces, ¿qué es lo que sucede y por qué es importante acá hablar de tiempos? Básicamente porque cuando tenemos a los niños conectados en un uso no estructurado de las pantallas o de los contenidos a los cuales acceden en Internet, empezamos a ver riesgos y vemos que aumenta la incidencia de riesgos. ¿Cuáles riesgos? Algunos riesgos asociados a contenidos, que es lo que los niños ven cuando están navegando en Internet, como por ejemplo contenidos relacionados con pornografía o con violencia, que pueden ser altamente nocivos para los niños. Otros riesgos asociados a contactos, que son las personas con las cuales interactúan los niños. Acá encontramos, por ejemplo, el grooming, que es cuando un adulto intenta acercarse a un niño para abusarlo o explotarlo sexualmente, o la sextorsión o extorsión sexual, que es algo que se da cuando los niños han producido un contenido de tipo sexual y lo comparten con una tercera persona. Esta tercera persona u otra persona que accede a estos contenidos empieza a chantajearlos o extorsionarlos a cambio de no publicar este tipo de información. Y finalmente tenemos las conductas, que es lo que hacen cuando están navegando en Internet. Y aquí encontramos conductas que podrían ser problemáticas, como por ejemplo el sexting, que es la autoproducción de contenidos de explotación sexual o materiales de explotación sexual donde salen niños en situaciones sexuales. El ciberacoso, que es una agresión que se da de manera sistemática y repetida a través de las plataformas digitales, o como por ejemplo la ciberdependencia, que es pasar demasiado tiempo conectado y dejar de hacer actividades que son importantes para la vida. Entonces, ¿qué es lo que hace que nosotros y particularmente los niños en esta época empecemos a querer estar conectados todo el tiempo? Entonces, existen diferentes factores. Muchas veces nosotros pensamos que esto es un tema de autorregulación y de fuerza de voluntad. Entonces decimos, no, es que solo quiere estar conectado en pantallas y está ahí sencillamente porque quiere y quiere pasar el tiempo conectado a las pantallas. Pero lo que hemos encontrado es que existen una cantidad de estímulos que hace que queramos estar conectados. Por un lado tenemos la pantalla. Resulta que la pantalla, estas pantallas donde ustedes están viendo en este momento este webinar, son unas pantallitas que tienen algo que se llama luz azul. La luz azul en principio sirve básicamente para hacer que los colores, por ejemplo, estos moraditos que ustedes están viendo ahorita en mi presentación, se vean más vívidos, que las imágenes sean más realistas. Pero tiene un efecto secundario que le ha venido muy bien al negocio del Internet, que es que cuando nosotros estamos expuestos a esta pantalla azul, se activan nuestros centros de vigilia en el cerebro, se empieza a segregar una sustancia que se llama melatonina y que nos mantiene despiertos, y básicamente lo que hacen estas pantallas con su lucecita azul es llamar nuestra atención. Entonces, una recomendación que se hace para, digamos, contrarrestar un poco este estímulo es apagar la luz azul de las pantallas, poner un filtro de luz azul o poner un filtro que, por ejemplo, en los dispositivos Apple se llama Night Shift. Entonces, esta funcionalidad básicamente lo que hace es reducir la luz azul y ayudarnos a que ese enganche que nos genera no sea tan fuerte. Otra cosa que hace que nosotros estemos conectados son los estímulos del dispositivo. Acá el mejor ejemplo de estímulo del dispositivo son las notificaciones. Entonces, cuando nosotros vemos las notificaciones, encontramos un estímulo que es visual con los circulitos y los números que nos salen en pantalla, que además es táctil con la vibración que emite el dispositivo cuando nos entra una nueva notificación, y que además es auditivo cuando le tenemos puesto el sonidito al celular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando estas notificaciones ingresan, entonces es muy difícil para el cerebro humano no desplazar la atención hacia el estímulo o hacia los múltiples estímulos que nos envía el dispositivo, porque además usualmente esos estímulos, que en principio son físicos, táctiles, visuales, auditivos, están emparejados además con estímulos sociales, bien sea porque alguien me escribió, porque alguien reaccionó a algo que yo publiqué, porque alguien me está compartiendo algo. Entonces yo siento que allá hay conexión con otros seres humanos. Entonces mi cerebro automáticamente va a atender a esos estímulos. La recomendación acá, ¿cuál es? Apagar la mayor cantidad de notificaciones que tengamos. Cuando nosotros inactivamos las notificaciones, somos nosotros quienes decidimos en qué momento vamos a prestar atención a los dispositivos. Parte de las dificultades que se han encontrado durante esta época está relacionada con la dificultad que están teniendo los niños para centrar su atención por cuenta de los estímulos que provienen de los dispositivos o las notificaciones. Entonces, cada rato están interrumpiendo su proceso de aprendizaje por estar atentos a las notificaciones de sus dispositivos. Por eso es que conviene apagarlas de manera que podamos decidir
en qué momento les prestamos atención. Otra cosa que tenemos allí son los estímulos sociales. En un momento como por ejemplo la cuarentena, donde estábamos deprivados o estábamos sin contacto social con las personas que nos interesan, nuestros colegas, nuestros amigos, nuestros compañeros en el colegio, pues estos aparaticos y estas pantallitas nos empezaron a dar una oportunidad de oro para seguir conectados. Entonces, esos estímulos sociales, el encontrar a las personas con las que nos conectamos e interactuamos a través de los dispositivos y las conexiones digitales, hizo que también nos conectáramos. Otras dos cosas que hacen que nosotros queramos estar allí son el scroll automático, que es este tema de que bajamos y bajamos y bajamos la pantalla y nunca se acaba, y el autoplay, la reproducción automática. Entonces, básicamente lo que hacen estas dos funcionalidades es es eliminar los puntos de detención natural que tiene el consumo de contenido. Si yo, por ejemplo, estuviera en un libro, cuando estoy leyendo un libro, se acaba el párrafo, se acaba la página, se acaba el capítulo, se acaba el libro, y yo sé que terminé. Pero cuando yo, por ejemplo, estoy en una red social como TikTok, bajo y bajo y bajo y siempre tengo un contenido nuevo y nunca se acaba el contenido nuevo. Entonces, es por esto que cuando estamos en una tanda de TikTok, por ejemplo, fácilmente nos pueden pasar 2, 3 horas allí viendo y haciendo scroll al contenido, desplazándonos por el contenido, sin que siquiera nos percatemos de la cantidad de tiempo que hemos pasado allí. ¿Qué podemos hacer para esto? Por ejemplo, aplicaciones como YouTube y TikTok han incorporado unos controles de tiempo y unas mediciones de tiempo, que por un lado nos ayudan a recordarnos cuando ya es hora de ir a dormir, o que también nos ayudan a controlar las sesiones de visualización. Yo le puedo decir, por ejemplo, a estas dos aplicaciones en mi celular, como solo quiero ver por 20 minutos, avísame cuando hayan pasado 20 minutos. Y la aplicación me informa, me avisa de que ya ha pasado esa cantidad de tiempo y que es hora de desconectarme. Entonces son dos funcionalidades que pueden funcionar de una manera bastante interesante. En el caso, por ejemplo, de los niños, YouTube Kids es una aplicación que también tiene incorporados estos controles de tiempo con un componente adicional, y es que anuncia 5 minutos antes de que el tiempo se termine, y eso que ya es hora de desconectarse y reducir como las peleas que se generan por esto. Como si esto fuera poco, tenemos además nuestro cerebro. Entonces nosotros tenemos, como hagan de cuenta, dos cerebros. Tenemos un cerebro que siente y un cerebro que piensa. La parte del cerebro que siente, si yo la tuviera en la palma de mi mano, estaría acá. Es todo el sistema límbico, el cerebelo y, digamos, como toda la médula espinal. Es la parte más antigua. Nosotros nacemos con esa parte del cerebro y es la parte que maneja el instinto. Con este cerebro nosotros nos da sueño, nos da hambre, con este cerebro a nosotros nos da miedo, huimos cuando tenemos que escapar de algo que no nos gusta, y es un cerebro súper rápido porque tiene respuestas inmediatas. Con los niños, digamos, cuando ellos nacen tienen este cerebro y por encima nosotros tenemos otro cerebro, que es toda esta parte que tenemos acá en la parte delantera de la cabeza, que es la corteza prefrontal o el neocórtex. Ese neocórtex se termina de formar y, digamos, se terminan de generar las conexiones neuronales que lo componen solo hasta los 25 años. Entonces, ¿qué es lo que hace el neocórtex? Básicamente regular, controla los impulsos, es el que nos ayuda a orientar nuestra motivación, nuestra atención, autorregular nuestra conducta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como los niños todavía, o digamos, están con esta partecita en formación, entonces necesitan que nosotros como adultos hagamos las veces de su neocórtex para ayudarlos a regularse, a saber cuándo ya es suficiente de conexión y cuándo no, y para eso van a necesitar normas y límites claros que les permitan saber cómo se puede regular su conducta. Lo otro es la inteligencia artificial. Entonces, si todo eso fuera poco, tenemos la inteligencia artificial, que como Andrés nos decía hace un momento, básicamente parte de lo que hace la inteligencia artificial es que nuestros filtros burbuja que nos decía Andrés se van generando porque nos va presentando información que es altamente atractiva para nosotros, es información a la que nosotros le hemos dicho al sistema que nos gusta y a la que le vamos a dedicar tiempo. Entonces, la inteligencia artificial va a presentarnos información a la que nosotros vamos a quererle dedicar más tiempo y eso va a ser mucho más difícil que nos queramos desconectar. Acá les voy a hacer una recomendación y es que vean una serie que se llama The Social Dilemma en Netflix, que les va a explicar mucho mejor todo esto, tanto el tema de los filtros burbuja como el impacto de las redes sociales en el análisis de la información y en el desarrollo cerebral de niños, niñas y adolescentes.
Entonces, bueno, con todo esto que nos hace estar conectados, es importante que revisemos este concepto, que es un concepto nuevo que se genera a partir de la cuarentena, que es la desescalada digital. Entonces, esta desescalada digital básicamente consiste en unas pautas que nos ayudan a reducir de una manera más consciente y responsable el uso de las pantallas. Básicamente, lo que nos dice la desescalada digital es que no vamos a volver al punto en el que estábamos antes de la cuarentena. Ese punto de conectividad ya no vamos a volver, ya eso no debemos olvidar. Pero lo que sí podemos hacer es que podemos llegar a un nivel de conectividad o de conexiones que sea respetuoso de nuestro bienestar y nuestro desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos evaluar inicialmente? Revisar cuánto tiempo están pasando los niños, niñas y adolescentes conectados y nosotros. También revisar si esa conexión o ese tiempo que pasan conectados lo hacen solos o acompañados. Aquí lo ideal sería que sea en conexiones acompañadas, donde estén interactuando con personas y donde nosotros podamos monitorear. Con respecto al lugar, revisar si se conectan desde espacios públicos o desde espacios privados. Acá lo ideal es que se conecten desde espacios públicos. Deberíamos evitar al máximo que se conecten a puerta cerrada, porque cuando están a puerta cerrada se nos dificulta el monitoreo y el acompañamiento. Y por último, revisar el contenido. Si el contenido que están consumiendo es un contenido constructivo, que es coherente con nuestros valores, bien. Pero si es un contenido violento, que no construye mucho, donde solo pierden el tiempo, entonces hay que reevaluar, hay que replantear con ellos para que hagan un cambio en los contenidos. ¿Y cómo se logra la desescalada digital? Lo primero es observarnos y revisar qué es eso que ahora estamos haciendo que antes no hacíamos. ¿Qué cosas hacemos ahora mediados por tecnología? Por ejemplo, una cosa que me pasa a mí es que yo no volví al supermercado, yo ahora todo lo compro por una aplicación a través de mi celular y no volví a salir de mi casa para ir al supermercado. Entonces, por ejemplo, ese es un uso que yo he desplazado por completo a las pantallas. Lo otro, revisar nuestros dispositivos, y esto aplica sobre todo ahora que vamos a entrar en modelo de alternancia en muchos colegios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros estábamos en cuarentena, tuvimos que entregar dispositivos, conexiones y plataformas a los niños porque era nuestra manera de asegurar su educación. Pero vale la pena revisar si esos dispositivos van a seguir siendo indispensables o los van a seguir necesitando luego de que cambiemos a un modelo de alternancia o luego de que vuelvan a las aulas. Y se vale echar reversa, se vale decirles a los chicos como, ok, esto lo usabas simplemente para aprender, pero vamos a retomar el control de este dispositivo y no lo vas a poder tener la misma cantidad de tiempo. También es importante fomentar actividades fuera de línea, es decir, privilegiar que los niños interactúen en actividades que no requieren conexiones digitales. Entonces, por ejemplo, ahora que se ha levantado el confinamiento, va a ser mucho mejor que ellos interactúen en lo real con sus amigos a que se queden solos en la casa conectados a través de una pantalla con sus amigos. Es necesario también crear un plan. Entonces acá lo que deberíamos definir es cuál es la meta que queremos alcanzar y que sea una meta, no tiene que ser una meta demasiado ambiciosa. Yo no puedo decir, quiero dejarme de conectar 6 horas a la semana porque me va a costar mucho trabajo, pero puedo hacer cosas un poco más razonables con decir, ok, todos los días voy a ir media horita antes a dormir y me voy a desconectar media hora antes para tener un mejor sueño. Y también es importante definir cuál va a ser nuestra medida de éxito. Entonces, mi medida de éxito va a ser lograr esa media hora o va a ser ir avanzando progresivamente hasta que complete media hora. Compartir el propósito se ha demostrado que es una buena manera de lograr la desescalada digital. Cuando involucramos a otras personas o pedimos ayuda en ese proceso, la cosa se hace más sencilla. Y finalmente es importante revisar el plan, medir si hemos avanzado, reajustar las metas y sobre todo premiarnos por los logros que hayamos conseguido. Entonces, ya con esto cierro. La invitación es que ya no estamos en modo off. Parte de las cosas que me han parecido maravillosas de la cuarentena es que muchos papás, educadores que antes le temían mucho a la tecnología o que no sabían cómo desenvolverse en los entornos digitales, han empezado a conocer los mundos digitales de los niños. Entonces, esta es una oportunidad de oro para avanzar y conectarnos con las niñas, los niños y los adolescentes. Les dejo acá mis redes sociales, mis datos de contacto por si tienen preguntas, comentarios o aportes que hacer a esta construcción de conocimiento. Bueno, muchísimas gracias, Viviana, gracias Andrés por sus aportes, gracias por todas las personas que nos han escrito en la página, en el Facebook Live, estamos viendo aquí sus preguntas y bueno, vamos a empezar con unas para Andrés. Una es,
¿cómo se puede enseñar a los niños más pequeños a hacer esa lectura lateral? Y podrías darnos ideas de cómo hacer esto con los estudiantes en clase, con qué edad, a estudiantes de qué edades nos recomendarías hacer esto. Bueno, Sofía, muchas gracias por la pregunta de la audiencia. La preguntita tiene varias partes, entonces voy a tratar de responderla por pedazos. Empiezo por el final. En principio, la estructura lógica alrededor del desarrollo teórico del pensamiento crítico en línea se ha dado principalmente en estudiantes de bachillerato. Las investigaciones que se han hecho son investigaciones que se han hecho en estudiantes que tienen entre 12 y 17, 18 años, y en esa medida creo que es importante tener esa consideración. Ahora bien, para tratar de dar respuesta a las primeras dos partes de la pregunta. Acá yo creo que lo fundamental es que no debemos entender el ejercicio del pensamiento crítico en línea como un ejercicio, por ejemplo, de búsqueda de noticias, sino un ejercicio de cuestionamiento de la información. Y yo creo que ese elemento es el elemento clave que me gustaría que nos lleváramos en el momento en que pensemos cómo aplicar este tipo de técnicas o este tipo de trabajo con estudiantes que sean de edades menores. En esa medida, en vez de preguntarnos, por ejemplo, quién es la fuente, digamos, el medio periodístico que está detrás de esto y demás, una cosa que uno puede poner en práctica con los niños y niñas menores de, no sé, 12, 11 años, es hacerlos cuestionar la información que los rodea. Y en ese sentido entender como, bueno, pero entendamos acá quién nos está hablando. Y si nos está hablando esta persona, ¿te parece que esa persona tiene una posición específica o tiene un interés específico que quiere defender? Otras herramientas que tienen que ver con el pensamiento crítico en línea creo que son extremadamente valiosas en un entorno no noticioso. Cuando tú pides que la gente verifique la afirmación que le llega, las afirmaciones no son únicamente elementos de noticias, sino puede ser cualquier información que a un niño o una niña le llegue en redes sociales. Y yo creo que es importante tener en cuenta esos parámetros a la hora de definir qué tanto o a qué edades se puede desarrollar un ejercicio crítico en el pensamiento en línea. Espero haber resuelto la pregunta con eso. Sí, digamos, otra persona preguntaba, digamos, ¿de qué me sirve saber, digamos, todas estas herramientas si los niños y adolescentes no consumen tantas noticias? Pero entonces lo que decía Andrés es que en ese sentido no solamente es como enseñarles estas herramientas, o lo que también concluía Viviana, sino que es más el razonamiento crítico, que ellos aprendan un poco a leer, a saber quién les dice esto, y no tanto de herramientas tecnológicas, porque eso yo creo que se adquiere incluso con la edad y con el conocimiento tecnológico, pero lo inicial, lo clave es tal vez si les llegara un libro con un nombre o algo que determinaran ellos con su razonamiento crítico y lógico, si esto es cierto o no. Viviana, ¿tú quieres agregar algo en ese punto? Bueno, digamos que básicamente con respecto a esto que nos decía Andrés, todas estas habilidades son habilidades que los niños y niñas van a necesitar. Uno muchas veces dice, no, es que ¿para qué les enseño a analizar noticias si todavía están chiquitos? A duras penas pueden ver los programas en televisión o a duras penas están aprendiendo a leer. Lo que sucede es que estas habilidades de las que nos habla Andrés básicamente le permiten a los niños desarrollar esa capacidad de identificar cuando, no solo cuando una noticia es cierta y falsa en Internet, sino también cuando, por ejemplo, una persona está diciendo mentiras o no, o cuál es la intención que hay detrás de un contacto nuevo en Internet. Exacto. Entonces, bien que vale la pena hacer este trabajo. Parte de lo que, por ejemplo, se ha encontrado desde la parte de desarrollo cerebral, que es además una de las razones por las cuales las redes sociales son para mayores de 13 años y no para menores de 13 años, es que los niños logran desarrollar esa capacidad o perfeccionarla solo hasta después de los 13 años. Entonces sí es importante que como papás nosotros, entre más temprano comencemos, vamos a tener un mayor tiempo para el entrenamiento de los niños y el desarrollo de esas capacidades por parte de ellos. Perfecto. Y una usuaria tenía una pregunta para ti, Vivi, dice, ahora que mi hijo estudia virtualmente y está conectado a las pantallas todo el tiempo, nunca se desconecta. ¿Cómo hago para saber cuánto tiempo es mucho tiempo de conexión? Bueno, entonces lo primero que tienes que revisar es cuánto
¿A qué se está conectando? ¿Qué es lo que hace cuando se conecta? Cuando se conecta, por ejemplo, se conecta a solas, cuando se conecta solo a consumir contenidos, o cuando se conecta con sus amigos, se conecta a clase, se conecta a aprender nuevas cosas, a investigar los temas que tiene pendientes de la parte escolar. Entonces hay que revisar. Lo primero es revisar qué es lo que está haciendo. Si una vez yo haya revisado qué es lo que está haciendo, veo que hay un buen uso, eventualmente se conecta con uso recreativo, pero veo cosas como que, por ejemplo, no está durmiendo suficiente, debería dormir un poco más, o se me está quedando dormido en las clases porque no descansó bien en las noches. Entonces, eso es un indicador de que debería desconectarse. ¿Cómo logramos eso? Que por ahí veía algo relacionado con ese tema. La mejor manera de lograr que los niños se desconecten en las noches es sacar las pantallas de las habitaciones. Es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque los niños, su lóbulo prefrontal, acuérdense, no se va a regular solito, y con todos los estímulos que tienen menos. Entonces, ellos necesitan que nosotros establezcamos ese límite, saquemos las pantallas de las habitaciones, porque ya a solas en las habitaciones y a oscuras, pues van a tener que dormir sí o sí, les va a dar sueño. Entonces, es la manera tal vez más sencilla de hacer que los niños vuelvan a recuperar como estos espacios. Lo mismo sucede, por ejemplo, si dejan de alimentarse, entonces dicen como, no voy a almorzar y pasó todo el día y no almorzaron. Pues no, tienes que comer, tienes que hacer actividad física, debes estudiar, debes dormir adecuadamente. Si después de todo eso te queda tiempo, ahí sí lo dejamos para las pantallas. Perfecto. Igual lo que tú decías, como los usos que son privilegiados y los usos pasivos, y lo más importante es que si están en línea tengan una interacción, y si ya es para otras cosas, pues ya hay que evaluar qué tanto tiempo están invirtiendo en línea. Perfecto. Quería decir que cada uno nos dijera una frase resumiendo lo que le quieren dejar a los papás y a los estudiantes que nos escuchan en el webinar de hoy. Andrés, si quieres empezamos contigo. Vale, Sofía, muchas gracias. Bueno, quizás para completar esta jornada tan interesante, yo diría lo siguiente, y es que en la presentación que realicé nos enfocamos mucho en la problemática de la desinformación, cómo esto afecta a los estudiantes y qué podemos hacer para transformar esta realidad, pero quisiera agregar algo que directamente implica a padres de familia, que directamente implica a educadores. Es que también estadísticamente lo que han mostrado los estudios realizados es que las personas que más comparten noticias falsas y desinformación son los adultos, son los padres de familia, son los abuelitos, son los tíos. Y yo creo que acá hay un ejercicio de responsabilidad muy grande para el ejemplo que vamos a darle a niños, niñas y jóvenes en estos casos, y es que efectivamente hay que enseñar con el ejemplo. Y si vamos a enseñar con el ejemplo, tenemos que poner nosotros, papitos y papitas, educadores, estas habilidades en práctica para que luego niños, niñas y jóvenes nos sigan en este aspecto. Perfecto. ¿Y tú, Vivi? Bueno, yo acá me voy con un principio de la disciplina positiva, y es que en este proceso, por ejemplo, de desescalada o en el proceso de aprendizaje de las habilidades que nos comparte Andrés, nosotros debemos privilegiarla. Nosotros usualmente pensamos que lo fundamental es que los niños puedan tener una buena conectividad a Internet para que puedan aprender, pero yo creo que antes de darles conexión a Internet, deberíamos darle una conexión emocional robusta con los adultos cercanos que hay a ellos, porque eso es lo único que va a garantizar que si algún día algo malo sucede en Internet, los niños van a acudir a nosotros. Adicionalmente, cuando nosotros nos conectamos emocionalmente con los niños, va a ser mucho más fácil que entiendan nuestras razones para establecer límites y que se sumen a esos límites. Entonces acá la invitación es, antes de prender el computador, antes de prender el módem de Internet, prendamos la conexión emocional con nuestros hijos para poderlos acompañar de una manera más efectiva. Perfecto. Muchísimas gracias, Viviana. Gracias, Andrés, por darnos sus enseñanzas, por este webinar, por compartir espacio con nosotros. Y bueno, gracias a todas las personas que comentaron, que hicieron preguntas. Esperamos que nuestros invitados las hayan resuelto. Igual el link queda aquí para que lo puedan ver, lo puedan compartir con sus contactos. Gracias a Civix, a Viviana Quintero y a La Silla Vacía por trabajar y hacer este espacio posible. Pueden consultar este video en el canal de YouTube de Aulas en Paz y en la página de Facebook también, que es Aulas en Paz. Los invitamos a seguirnos en redes sociales. En los comentarios pusimos las redes sociales tanto de Viviana como de Civix, que representa a Andrés. Y bueno, muchas gracias por este espacio. Esperamos que les sirva para sus estudiantes, para los que son papás, para sus hijos. Y bueno, nos veremos en otra oportunidad.
Muchísimas gracias, Viviana, muchísimas gracias, Andrés, y a todas las personas que nos escucharon. Buenas noches. Muchas gracias, Sofía, y muchas gracias a Aulas en Paz. Feliz noche. Que estén muy bien, hasta luego, feliz noche. Hasta luego.